Y entramos en materia. Entramos en materia. Quedamos en continuidad de la enseñanza de hace 8 días. ¿Sí? ¿Qué estábamos hablando hace 8 días? ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo se tituló el mensaje de hace 8 días? El camino de la dedicación de nuestro templo. ¿Ok? El camino hacia la dedicación de nuestro templo, hoy 2. Claro, porque es la continuación. ¿Sí? No vamos a comenzar sin antes colocar este espacio delante de nuestro Dios por medio de una oración. Así que, Cristian, puesto en pie, diríjanos en esa oración. Vamos, Dios Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este chat que permitiste que estuviéramos, Señor. Gracias por la provisión que nos diste, Señor. Por el agua, Señor, porque has purificado las cosas para este día, Padre. Señor, te colocamos este momento en tus manos, Señor, la vida de nuestro pastor Rubén, Señor, para que seas tú ungiendo sus labios, Señor, y tu espíritu hable por medio de él, Padre. También te pedimos, Señor, que seas tú tomando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, seas tú arraigando todo las cosas malas que están aquí, Señor, que seas tú también cortando, Señor, y reprendiendo todo lo malo, Señor, para que tu espíritu, por medio de tu espíritu, Señor, podamos atender completamente a tu palabra, Padre. Gracias por esta provisión que nos das para nuestro cuerpo, Señor, por tu palabra, Señor, por Yeshua HaMashiach, Señor, por tu lugar, Padre. Te colocamos esta tarde en tus manos, Señor, las personas que no pudieron venir por quizás motivos, Señor, que seas tú también teniendo cuidado de ellas, Señor, y guardándolas, Padre. Todo te lo colocamos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien. Un poquito por acá. El camino hacia la dedicación de nuestro templo. Vamos a introducirnos en la parte número 2. ¿Qué decíamos? Al principio del mensaje, hace 8 días, recordábamos algo interesante. Decíamos que el mundo secular en este tiempo desarrolla festejos impuestos por los gentiles. Y para esa época hablábamos de que celebraban Navidad, ¿cierto? La consagración del Día de la Inmaculada, la Virgen, y aquí algunos días festivos que se puedan comprender o que podemos tener dentro del desarrollo religioso, digamos, de Colombia, ¿sí? Pero también se propone el feliz Año Nuevo, que lo van a celebrar ¿cuándo? Hoy se celebra el Año Nuevo, ¿cierto? Y sabemos que la fiesta del Año Nuevo es una fiesta pagana, ¿cierto? Que viene de orígenes de rendir culto a un dios. ¿Cómo? Han, correcto. Y ese dios tiene algo particular, y es que tiene 2 caras, una que avista al futuro y otra que está pendiente del pasado. Por eso la celebración pagana de las 12 de la noche, específicamente, queriendo decir, ¿cierto?, que se rinde culto a este Dios. Hay una enseñanza por ahí, habrá que grabarla y colocarla al servicio en la internet, ¿sí? También decimos que los judíos en este tiempo celebraban las fiestas de las luces, hace 8 días, conocida como Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Y sobre eso hablamos hace 8 días muy detalladamente. Así que si usted quiere ponerse al tanto, puede ir al espacio de los videos que hemos grabado, las clases que hemos grabado, bien sea por las rutas que les dimos hace un rato, y detallar o detenerse en la enseñanza o repasarla. A veces es bueno también repasar las enseñanzas que hemos desarrollado acá para poder comprender cosas también. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Y decíamos que lo mínimo que podríamos establecer o hacer es desarrollar un camino que nos dirija hacia la dedicación de nuestro templo, ¿cierto? O del templo proponíamos ahí. Y que ese camino, ¿cierto?, tendría que
en ese camino tendría que considerarse 4 paradas obligadas como mínimo. Podrían ser más, quizás sí. Pero para esta enseñanza, 4 paradas. La primera, ¿cuál era? Reconocer la necesidad de ser ayudado. Reconocer mi necesidad de ser ayudado. ¿Y qué hablábamos en ese espacio? En esa primera parada, ¿qué consolidábamos? Que de dónde viene su coro. Que de dónde viene el socorro, correcto. Pero había algo específico y puntual, y es que yo tengo que determinar que necesito ayuda. En la medida en que yo determino que necesito ayuda, empieza el proceso de caminar en ese sendero que Dios propone para nosotros. Pero si usted no puede determinar que necesita ayuda, está fregado. Está fregado, porque es una propuesta que sale desde el punto de vista egocentrista, ¿sí? Egocentrista. Yo no necesito a nadie, no necesito a un pastor, no necesito una congregación, no necesito a nadie, no necesito a Dios, yo puedo solo. Entonces debemos reconocer mi necesidad de ser ayudado, y hablamos de mí, porque cada uno debe reconocerla, ¿cierto? El segundo paso, ¿cuál era? Encuentro con el Salvador. Muy bien, Paola, el encuentro, ¿cierto?, con el Salvador. Y en esta parada, ¿qué determinábamos? ¿Quién era nuestra Salvador, cierto? Y puntualizábamos específicamente sobre el nombre del Señor. Y el atributo que tenía o que tiene para ser Salvador, con condición de deidad, ¿sí? Entonces es muy claro. ¿Y la tercera parada cuál era? La dedicación de La dedicación de nuestro templo. ¿Quién habló? Una voz. Ah, mi hermana Esperanza. Muy bien, la dedicación de nuestro templo. ¿Se dan cuenta cómo es importante tener donde anotar? Para que usted pueda repasar en su casa, para que pueda compartir estos mensajes a otras personas, porque hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de esa necesidad. Y en cuanto a la dedicación de nuestro templo, hacíamos una comparación específica con el tiempo de Macabeo, ¿cierto? De los Macabeos. Y llegábamos a la conclusión de que el templo del Señor, ¿cuál es hoy? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Entonces, ahí se propone la exigencia de cuidar o mantener limpio ese templo. De eso hablábamos. Y dábamos una introducción sobre la cuarta parada obligatoria, que es la inmersión. La inmersión. Y de eso solo dejamos propuesto una escritura. Mateo capítulo 24, versículos 19 y 20. Perdón, Mateo 28, ¿qué dije? 24. ¿Y de dónde saqué el 24? 24 para que iban rabino hoy. Sí. Señor nos está hablando. Mateo 28, versículos 19 y 20. Un pasaje conocido, un pasaje que todos hemos leído y que Jenny nos va a recordar en esta tarde. Escuchamos atentos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es. Entonces, fíjese cómo ya nos introduce directamente en lo que nos corresponde, ¿cierto?, analizar en esta tarde, que tiene que ver con la inmersión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí
y aquí, perdón, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al terminar, se propone un amén. Y amén es así sea, ¿cierto? Cuando decimos amén, decimos así sea. Luego, si decimos así sea, estamos validando lo que está de ahí para atrás. Y vamos a detenernos un poco. Miremos que el pasaje otorga un orden especial en la instrucción dada a los discípulos. Sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y no puede ser otorgada esta comisión a sus discípulos sin un orden específico. Ese orden es claro, sale de los mismos versículos. Lo primero que vemos es ir, dice, por tanto, id. ¿Sí? El versículo 19 dice, por tanto, id. Por tanto, id, ¿a dónde? Las misiones. Eso es. Entonces, fíjense que la palabra que se utiliza para ir es la palabra poreumanai. Poreumanai. Yo soy un duro para los idiomas, ¿sí? Pero es griega, ¿no? Dice voz media de un derivado de lo mismo que el griego 3984, que dice atravesar. Tiene la idea de viajar. Literalmente o figurativamente, específicamente remover. Pero las definiciones tienen que ver con andar, apartar, camino, ir, salir, seguir, subir. Y fíjense que la propuesta para los discípulos, para los apóstoles, ¿cierto? Para sus discípulos, los 11 discípulos, ¿cuál es? Ir. Usted está leyendo, por tanto, esperar, por tanto, recibir, por tanto, quédese quieto. No, la idea de la instrucción es ir. ¿Ir a qué? ¿Ir a qué? A ser discípulos. Eso, a ser discípulos. Entonces es una voz activa. Es algo que nos motiva a movernos, a desarrollar una acción. No puedo esperar aquí en las 4 paredes, ¿cierto? Para desarrollar esta tarea. No puedo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Yendo. Entonces es lo que propone. Pero debemos seguir el mismo ejemplo del Señor. Yeshua fue a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿es cierto o no? Amén. Él hubiera podido quedarse ahí en Belén o en Jerusalén, ¿cierto? Y todos podrían ir hasta él. Pero fíjese, hay unos lugares que yo pude rescatar en los cuales el Señor estuvo. Y se cuentan, entre otros, ¿cierto? Nazaret, Belén, Jerusalén, Caná, Jericó, Capernaum, Betania, el monte de Sinaí, el Getsemaní, el lago de Galilea, en el desierto también estuvo, y en el río Jordán, entre otros. Entonces, si nuestro maestro se movió, ¿por qué usted y yo no nos estamos moviendo? ¿Por qué? ¿Hay una respuesta lógica a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta lógica a esa pregunta? ¿Por qué no nos estamos moviendo? ¿Por qué no estamos yendo? ¿Y por qué? Nos da temor. ¿Temor? Posiblemente. Yo diría que más bien tendrá que ver con algo de pena, de sentirnos señalados. Porque no sabemos las respuestas que nos hacen. Fíjese que hay unas nuevas propuestas interesantes. Dentro de este nuevo contexto no, porque no es un nuevo, es el que siempre ha estado. Y nos acordamos de Gálatas, ¿cierto? Gálatas capítulo 1, ¿qué dice? Vamos un momentico ahí, hagamos una escala, porque es bueno presentarlo. Gálatas capítulo 1.
Y el apóstol Pablo presenta un argumento interesante. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Entonces, él la tiene clara. No es que hayan diferentes evangelios. El evangelio siempre ha sido uno y siempre será uno, el cual es producto ¿de qué? De la misma palabra del Señor en su contexto general, toda la palabra. Yo no puedo tomar un pedacito y sobre esa empezar, como decir no hay ley, y dejar todo el Antiguo Testamento sin fundamento y toda la verdad de Dios sin fundamento. No, no hay otro evangelio, siempre ha existido uno. Entonces, reafirmo, o más bien corrijo lo que dije hace un momentico. Esto no es nuevo. Este es el evangelio que ha estado desde la creación del mundo. Y Pablo lo tiene claro, y nosotros lo tenemos que tener claro. Pues vamos a nuestro texto, ¿cierto? Entonces, ¿será más bien eso que nos da temor, que nos da miedo? O como algunos dicen, estaba desarrollando la idea, que con este nuevo concepto de leer la Escritura, entonces toda la autoridad se le da al Padre, y el Padre enviará, ¿cierto?, a los que tengan que ser salvos o conocer todo el tratado bíblico, digámoslo así. Es lo que se está pensando hoy en día en muchas congregaciones mesiánicas, en muchas congregaciones mesiánicas. Como Dios es soberano, entonces que Él mande al que quiera. Yo de aquí no voy a salir. Dios es Dios. Sin embargo, va en contra de la propuesta del Evangelio de Mateo, que le dice a los discípulos, id. O quizás el problema es que no somos discípulos. Quizás el problema es que no seamos discípulos, sino simplemente seamos simpatizantes. Entonces, pongamos cuidado. Nuestro Maestro, nuestro Mesías, Yeshua, fue a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿cierto? Y se cuentan, entre otros lugares, esos que están ahí en la pantalla. ¿A dónde hemos ido nosotros? ¿A dónde hemos ido? No hemos ido. No es quedarme esperando, no es quedarme esperando. La ordenanza es salir, como dice, andar, apartar, coger camino, ir, salir, seguir, subir, ¿cierto? Tiene una acción continua de desarrollo. Es una invitación. Tiene todo que ver con la inversión, ya me pude decir por qué. Por tanto, esto implica que debemos estar prestos a ir en busca de las ovejas perdidas de Israel o los extranjeros que deseen venir al Padre, porque no desconocemos que hay extranjeros deseosos de venir al Padre. Porque ciertamente conocemos, ¿cierto?, la enseñanza de las dos casas, pero no solo se limita ahí. Porque entonces, ¿para qué en el Antiguo Testamento, en la Torá, se escribiría que la Torá está vigente tanto para nativos como extranjeros? Entonces eso nos presenta una realidad, ¿cierto? Y nos permite determinar que existe gran posibilidad de que extranjeros, sin nada que ver, ¿cierto?, con la simiente de Abraham o de las 10 tribus, o inclusive de las 2 casas, ¿cierto?, puedan acercarse al Señor. Nosotros debemos ir, debemos ir. ¿No salieron de Egipto egipcios? Claro que sí. Y de otras naciones, extranjeros. ¿Quién soy yo para decir solo las 2 casas?
es una enseñanza que se encuentra. Entonces debemos estar atentos, debemos estar prestos a ir a buscar a esas personas, porque el Padre así lo hizo. Nosotros hoy, ¿cómo debemos ir a las naciones? A ver, nosotros hoy, ¿cómo? Porque sí, muy bonito, ya les mostré que, ay, chévere. ¿Cómo nosotros debemos aplicar este versículo que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hacen? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Hoy tenemos que aplicar la Biblia a nuestras vidas. De lo contrario, ¿saben qué termina? Cuando usted no aplica, ni yo aplico la Biblia a mi vida, ¿saben qué termina? En letra muerta. Porque la Biblia, la palabra del Señor, debe transformar primeramente mi vida, primero yo. Tampoco nos acostumbremos a tomar las palabras y estar pensando en el de al lado. ¡Ay, esto es para usted! ¡Ah, esto es para usted! Bueno, ¡ah, esto es para usted! ¡Ah, si ve a mi suegra le cae esto! ¡Si ve a mi suegro le cae esto! Esto es para Susana. Esto es para Isaac. Esto es para Luisa. ¿Sí? No. Debo buscar que la palabra del Señor sea para mí, no para otro. Y eso es claro. Y eso es claro. Entonces vaya usted pensando y haciéndose esa pregunta. Nosotros, ¿cómo debemos ir? ¿Cómo debemos ir? Debemos buscar la respuesta en la misma palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Don Luis, fuerte. Mientras tomo yo agua. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Entonces, como Dios es un Dios de orden, fíjense el orden que da. Dice, me seréis testigos. ¿Primero en dónde? No dice en lo último de la tierra, en Samaria, en Judea y en Jerusalén. Habla de Jerusalén, habla de toda Judea, habla de Samaria y habla hasta lo último de la tierra. Y yo les ayudo visualmente con este mapa. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien? ¿O más o menos? Ahí encontramos en la parte de abajo Judea. A ver, aquí Judea. Pero lo primero que se propone es Jerusalén, la ciudad Jerusalén. Cuando yo ya haya ido a Jerusalén, que se entiende Jerusalén como los próximos, ¿cierto? Los que están a mi lado, el vecino, el de al frente. ¿Será que el de al frente no necesita saber de Dios? Claro que sí. ¿Serán que los vecinos no necesitan saber de Dios? Claro que sí. Entonces, cuando tengamos a Jerusalén, entonces nos extendemos a Judea. Y Judea es la provincia, ¿cierto? Es el espacio, el territorio, como diríamos hoy, ¿qué? ¿Un qué? Sí, algo así, ¿cierto? Entonces, fíjese que ya toma toda esa posibilidad. Y cuando ya vamos haciendo ese recorrido, entonces luego pasamos a Samaria, que es el otro aspecto, o el otro país, si quieren, digámoslo así, ¿sí? Y de ahí sí, hasta lo último de la tierra, de manera progresiva. Pero muchos, hoy en día, más que todos los jóvenes, están deseosos por ser misioneros, ¿sí? Y los misioneros quieren las misiones en Estados Unidos, ¿sí? Quieren las misiones en otros países. ¿Por qué no se toman el tiempo y van a Ciudad Bolívar? O algunos desarrollan ministerios, que yo soy misionero y viajo y voy y desarrollo.
Hay que aprender de la palabra del Señor para poder desarrollar misiones. ¿Sabe cómo desarrollan la Biblia o la palabra del Señor o nos enseña la palabra del Señor cómo se hacen misiones? Viajan las personas, pero establecen un lugar. Preparan a unos para que con los que vayan y se conviertan tengan donde alimentarse. No se trata de ir y hasta luego. Se trata de darle una continuidad, porque de eso está propuesto. Debemos empezar de lo más cercano a lo que se encuentra más lejos. Entonces, nosotros hoy, ¿cómo debemos ir? A su familia, al del lado de su trabajo, ¿cierto? Al del lado de su colegio, al del lado de su universidad, a sus amigos, con las personas que hacen negocios, siendo respetuosos, porque no hay peor cosa que un canzón que quiere evangelizar. En lugar de abrir puertas, lo que hace es que cerrar. Y lo primero que le permite, ¿cierto?, que usted pueda hablar, ¿qué cree que es? ¿Qué cree? Su testimonio. Su testimonio. Porque le van a decir, oiga, usted es como algo raro. Usted es diferente a todos. Entonces, cuando le digan usted es raro y usted es diferente a todos, ¿qué le pasa? Eso se llama porque usted lo ha pedido. Y es diferente que le pidan a uno a que usted aborde las cosas. Yo acostumbraba y aún acostumbro establecer lo que he llamado puentes. ¿Qué son puentes? Espacios correctos que me permitan establecer un diálogo secular con las cosas espirituales. Y han funcionado. Han funcionado. Muchos de ustedes están aquí por eso. Ok, entonces continuamos. ¿Es claro? ¿Es claro? Ya saben por dónde empezar. Ya saben. Dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. Listo, porque después de eso, el segundo paso es hacer discípulos. Ahora, la palabra discípulos viene del griego, ¿no? Dice, intransitivamente convertirse en alumno. Un discípulo es un alumno. Un alumno es una palabra latina, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa sin luz? A, partícula privativa, lumen, luz, sin luz. Un alumno es alguien que todavía no tiene claras las cosas, pero quiere tener conocimiento para poder aclararlas, ¿cierto? Transmite, dice, transitivamente discipular, matricular como erudito, discípulo o doctor, ¿sí? Entonces fíjense que para llegar a todas esas posiciones tiene que empezar a estudiar, ser un discípulo, ser un alumno. Eso es hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos discípulos? No, pero es que yo no puedo enseñar. El que enseña es el pastor o la que enseña es Luz Adela. A Luz Adela le gusta enseñar. ¿Se han dado cuenta? Habla, enseña más de la cuenta. ¿Sí? Y es buena maestra. Porque relaciona todo con todo. ¿Sí? Yo podría decir, Luz Adela tiene discípulos. ¿Cierto? ¿Y ustedes? ¿Nosotros? ¿También? Amén. ¿Dónde están? Ahí van llegando, ¿cierto? Ahí van llegando. Porque discipular no quiere decir que estén acá, porque es un proceso. Usted primero tiene que empezar a hablarles, ¿cierto? ¿Mana Alba iba a decir algo? Sí, pero también lo que pasa es que nosotros nos tenemos que educar muy bien para saber qué es lo que vamos a hacer. Sí. Porque a mí me ha pasado que yo he compartido con mucha gente, pero siempre sacan y sacan
Cosas. Los excusas y los textos ya que sabemos de Gálatas y de Romanos, de que ellos saben. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy firmes y ser estudiosos profundamente de la palabra toda la semana para poder llegar a esos argumentos. Ok, pero que eso no sea un impedimento. Porque cada situación que usted no sepa, ¿en qué se convierte? En una oportunidad de aprender. Tenga claro lo que le estoy diciendo. Cada situación que usted no tenga clara, se convierte en una oportunidad para aprender más del Señor. Además, le tengo la solución. De entrada, antes de empezar a hablar, le dice, mire, vamos a hablar, pero entienda que todas las respuestas no las tengo. Así que si no puedo contestarle algo, entiéndame, pero tenga la plena seguridad que lo voy a averiguar, ¿sí? Porque es su discípulo. Lo que yo hago con ustedes muchas veces. Ustedes me preguntan, y si yo no sé, lo investigo, ¿sí? Para poder dar o presentar respuesta a ustedes. Entonces, de eso se trata. Ojo, porque vamos en orden, a ser discípulos a todas las naciones. Dice, y habla de todas las naciones. Entonces, gradualmente. Dice, esa palabra discípulos también se deriva del griego 3101, que tiene la condición de aprendiz, alumno, discípulo, pero con la condición de hermano. Como enseñándole a un hermano, pero lo que pasa es que el contexto en el que vivimos, usted le puede enseñar a todos, menos a un hermano. ¿Sí? Sí. El hermano es el que no los quiere escuchar. Ni el otro quiere enseñar. Entonces, debemos retomar los valores bíblicos y primero mi familia, ¿cierto? Porque es nuestro próximo, es nuestra familia. Entonces, tengamos en claro. Un alumno aprende, ¿o no? Sí, claro. Aunque hay alumnos que no quieren aprender. Un alumno aprende. Entonces, lo importante es, ¿qué aprende? ¿Qué aprende? Para este caso, Mateo 28, versículo 20 nos da la respuesta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uy, ya listo, eso es lo que hay que aprender. No hay nada más que hacer. Me surge una pregunta. ¿Qué son todas las cosas que os he mandado? La ley es la Torá. Algo que nos mandó Yeshua. A ver, Yeshua es el que está hablando. ¿Qué nos mandó Yeshua? Yo les voy a ayudar. A ver, ayúdeme. A ver, Vanessa, Mateo capítulo 5, 17 al 22. ¿Qué dice? Mateo capítulo 5, 17 al 22. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, ya sabemos que fatu ¿qué es? Vanidoso, presumido, petulante, necio, eso es, ¿listo? Entonces, varias cosas, pero lo que resaltamos que el Señor mandó y enseñó es que la ley está vigente. Lo podemos ver acá, ¿cierto? Número uno, debemos enseñarle a nuestros
discípulos que la ley está vigente, porque eso lo enseñó el Señor Yeshua. Con esta condición importante, dice, porque os digo, no, dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren que hay una sentencia interesante. Cualquiera que diga que no a los mandamientos ni los haga, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que pretenda hacerlos y el que pretenda enseñarlos, será llamado grande en el reino de los cielos. A ver, pregunta literal. ¿Usted quiere ser de los grandes o de los pequeños? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok. Nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, el Señor enseñó que la ley está vigente. A ver, entonces, mi hermana Esperanza, Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el cenáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Amén. Fíjense cómo el Señor Yeshua contestó solo con la palabra. Y eso demuestra que Yeshua nos enseña de la autoridad de la ley y los profetas. Porque la ley y los profetas son autoridad para todo el mundo. Cuando usted habla Biblia con sustento, ¿cierto? Porque muchos dicen hablar de Biblia. Créame que no tendrá personas que le puedan dar, digamos, mucha pelea en las cosas del estudio bíblico. Entonces Yeshua nos muestra la autoridad. Pero también, ¿qué? Juan 10, 34, 36. ¿Qué dice Isaac? Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo le dije, dioses sois. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llaman dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Ok, entonces, ¿qué enseña ahí el Señor? Dice, Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Pero además argumenta, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Dice, ¿cómo se avala que la escritura no puede ser quebrantada? Y argumenta, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Elohim sois.
Entonces ahí nos está mostrando que la ley, la escritura, la palabra del Señor no puede ser quebrantada, ¿cierto? Y eso también es lo que nosotros debemos enseñar. Y eso debe ser un parámetro específico de enseñanza. Si hay versículos que van en contra o que aparentemente parecieran que fueran en contravía, ¿cómo los debo de interpretar? Por la misma palabra. No existe otro mecanismo. Porque usted va a encontrar afuera argumentos del uno sobre este versículo y argumentos de otro sobre este versículo. Pero lo importante es validarlos sobre la misma palabra. Y ese argumento que consolidemos no puede ir en contra de la unidad de la Escritura. Y cuando hable de la unidad de la Escritura, hablo de la Biblia de pasta a pasta. ¿Listo? Entonces tengamos cuidado. ¿Qué más cosas os mandó? Mateo 22, 29. ¿Qué dice mi hermana Estela? ¿Esdras tiene micrófono? 22, 29, mi hermana Estela. Dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Entonces muestra la veracidad de la escritura, ¿cierto? Porque se avala o se afirma por la escritura. Si tiene, no tiene. No contesta. Lina tiene micrófono. ¿Me escucha? Ok, Juan 17, 17. Juan 17, 17. Apartarnos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es. Entonces, ¿de qué palabra está hablando? La Torá. Está hablando de la palabra de Elohim, ¿cierto? De su escritura. Y le da una condición de que es verdad, que es cierta, es válida, es aceptada. Entonces, él también nos enseñó. No se ha encontrado un pasaje donde Yeshua diga que se debe dejar de practicar el Antiguo Testamento. No se ha encontrado. No sé de dónde sacan las nuevas generaciones eso, o decíamos nosotros. Juan 15, 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese qué pasaje tan interesante. Que el mismo Yeshua dice que él, que primero nos transmite, dice, guarda los mandamientos, ¿cierto? Pero también dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así que si él los guardó, siendo Yeshua, ¿qué debemos hacer nosotros? Guardarlos. Este se convierte en un pasaje clave, ¿cierto? Y está hablando de la Torá. Así, si guardaréis mi Torá, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado la Torá de mi Padre y permanezco en su amor. Señora. Sí, yo lo que me he dado cuenta de lo que he compartido es que se le da más criterio a lo que decía Pablo y interpretan más que lo mismo que ha dicho Yeshua. Ok, el rabino tiene una respuesta para eso. Debo decir que el rabino, igual que yo, y nosotros aquí creemos en los 66 libros. Claro. Y ahí están incluidos los trazos de Pablo, ¿cierto? Porque sabemos que son inspiración del Ruach. Pero si Pablo dijera algo en contra de Dios, yo desecharía a Pablo. ¿Cómo les parece?
Porque ¿quién es más importante? Yeshua. ¿Yeshua o Pablo? Bueno, ahí está la respuesta. Sin embargo, sabemos que lo que pasa con Pablo es que se ha leído mal. Y dice Pedro, ¿cierto? En su capítulo 3, que son algunos contumaces e indoctos que tuercen la verdad, ¿cierto? Con unos fines específicos. ¿Se acuerdan del texto? ¿Cuál? Primera de Pedro 3. ¿3 qué? Leámoslo. Segunda. Ya miramos. Sí, correcto. Tiene que ser segunda de Pedro del 14 al 16. Pero bueno, leamos solo el 16. 3. Leamos el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el mismo, por él sin mancha e irreprensibles en paz, ¿cierto? El versículo 15 que dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, oído, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces no se trata de que Pablo vaya en contra de la ley. Si Pablo fuera en contra de la ley, lo hubieran lapidado, lo hubieran tirado piedra. ¿Sí o no? Pero en la misma defensa de Pablo, ya lo hemos hablado antes, él dice, no he hablado ni contra quién, César, ni contra quién. No, ni contra César, ni contra el templo, ni contra la ley. ¿Cierto? No ha hablado contra él. Entonces, el no hablar contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César, quiere decir que Pablo en su discurso era coherente con la ley. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde lo encuentro? En la defensa de Pablo. Ok, continuemos entonces. Miremos Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ya tenemos ir y hacer discípulos como dos. Pero el tercer componente después de ir y hacer discípulos se requiere de que sean bautizados. ¿Sí? Ahora, esa es la tercera parte. Ser bautizados. Ahora, dice la palabra bautizados es bautismo. Tiene una implicación, dice dejar abrumado, dice de la ablución ceremonial, específicamente o técnicamente de la ordenanza del bautismo, ahí está supuestamente cristiano. Bautismo, bautizar y lavar. Lavar. En 8 días veremos el refuerzo de la palabra hebrea, ¿cierto? Cuando se habla de bautizo, correcto. ¿Sí? Entonces, ahí apunta a bautizo, bautizar, lavar, tiene la condición de lavar. Ahora, ese griego, esa palabra 907 viene de la 911, y la 911 es bapto, ¿cierto? O bapto. Verbo primario, arrollar, inundar, increíble que es inundar, cubrir completamente con un fluido. Dice en el Nuevo Testamento solo en un sentido especial y calificado, mojar, una parte de una persona, o por implicación manchar como con una tinta. Entonces teñir, mojar y bañar son la definición que hay. Pero nos interesa ser lavados completamente. Por eso la inmersión es como tal, inmersión. No se trata de fusión ni aspersión, que lo veremos en 8 días, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta esto.
Ya les digo, hoy y la próxima semana es clase de bautizo, por lo que se acercan los bautizos. Ahora, es importante que resumamos lo que encontramos acá. Entonces, primero id, que alguien con un conocimiento le enseñe, ¿cierto? Es lo que estamos resumiendo de esta pasaje. Se necesita que alguien, si aplicamos para las personas que han de ser bautizadas, se requiere que ese id, ¿cierto? Una persona con conocimiento le enseñe, ¿cierto? Ahora, la parte 2, ser un alumno que aprenda y aplique lo aprendido. Y esto es clave. Cuando tenemos varias clases de alumnos, ¿sí? Los profesores podrán decir esto. Los alumnos que son aplicados y atienden no solo al conocimiento, sino a dar aplicación a lo aprendido. Eso se hace en profesionales. Los otros se hacen necios, ¿cierto? Con un cartón. Entonces, el alumno que el Señor quiere es ese que está aprendiendo, pero que también aplica lo que aprende, como el auditorio que tenemos acá hoy. Todo lo que ustedes aprenden Shabbat tras Shabbat, van y lo enseñan, ¿es verdad? Amén. Amén. De eso se trata. Y la parte 3, se ha bautizado. Entonces, que manifieste la persona interesada estar de acuerdo con lo aprendido. La propuesta es la comisión de ir a ser discípulos. Pero el gran final es ser bautizado, ¿cierto? Entonces, para los que necesitan ser bautizados, recuerdo, primero, se necesita de alguien que le haya enseñado. Segundo, se requiere que sea un alumno, tenga la condición de alumno, pero que aplique lo que está aprendiendo. Tercero, que sea bautizado, luego entonces debe manifestar estar de acuerdo con lo aprendido. 3 pasos que deben tener condición especial para las personas que se van a bautizar. ¿Me copian? ¿Me hago entender? Amén. Amén. ¿Cumplen con esas condiciones? Amén. Amén. Muy bien. Miremos, estos 3 pasos también se ven claramente en el pasaje de Felipe y el etíope. Lo conocemos ya, ¿cierto? Vamos a leerlo. Capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 26 al 40. Paola. Mientras yo refresco la garganta. Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a su carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré ser si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, en su veneración ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Yeshua Hamashiach es el hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Validemos
lo que hemos mirado. Id, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ¿qué? Ve. Entonces fíjese que el Señor le dice que vaya, que se mueva, ¿cierto? Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual, ay Señor, ¿por qué no haces que él se desvíe hacia mí? Que llegue a esta puerta y golpee. ¿Sí? Mándamelo, Señor. No, el Espíritu le está diciendo, vaya, muévase, ¿cierto? Entonces, primer paso, se cumple. Segundo paso, ¿cuál era? Hacer discípulos. Ser un alumno que aprenda y aplique lo aprendido. Versículo 27 y 28. Entonces, vamos a mirarlo. 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Hay algo interesante. Este es un alumno, pero empezó como alumno empírico, ¿cierto? Él desarrolló su propio estudio. Y dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, el 30. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Mire lo que dice. Él dijo, ¿y cómo podré si algo no me enseñare? Perdón, ¿y cómo? Dijo, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Fíjese el deseo, ¿no? El deseo de aprender. Entonces, número 1, se requiere de alguien que le enseñe. Número 2, de un alumno estar dispuesto. Y el número 3, que manifieste ser bautizado o ser bautizado. Y ahí lo vemos en el versículo 36 y 37. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Claro, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, y ahí está la clave, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Yeshua HaMashiach es el hijo de Elohim. ¿Y qué pasó? Descendieron y fueron bautizados. Entonces, los 3 pasos de la Gran Comisión, o el pasaje se llama como la Gran Comisión, están aquí. Ahora, hagámoslo a la inversa, ¿cierto? Para el discípulo que va a ser bautizado. ¿Tuvo un maestro? Sí. El maestro se llamaba Felipe. ¿Fue alumno y se comportó como alumno? Sí. Cumplió más las expectativas que cualquiera, porque él estaba luchando con el texto de Isaías. Y el Rúa mira eso, el Espíritu vio eso y envió al maestro para que le enseñara y le aclarara. Pero además manifestó el deseo de ser bautizado, ¿sí? Con una condición específica. ¿Cuál? ¿Qué le preguntó Felipe? Eso es clave, eso es muy clave para los que se van a bautizar. Oído, eso es muy clave. Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Yeshua HaMashiach es el hijo de Elohim. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿cierto? Y le bautizó. ¿Quién bautizó a quién? Felipe. Ok. ¿Listo? Entonces, se requiere de estas condiciones. Generalmente preguntan, ¿no hay condiciones para bautizarse? Yo decía hasta hace un tiempo, no hay. Pero fíjense que la misma propuesta de la Biblia nos dice que sí. La primera condición es que alguien nos enseñe, ¿cierto? La segunda es que yo tenga la condición de ser alumno. Y la tercera es que crea y desee bautizarse porque es lo que da testimonio. Señora. Pastor, una duda. Los discípulos fueron bautizados. Sí. Entonces,
Esa pregunta misma me la estaba haciendo yo en estos días. Sí. Pero sí tuvieron que ser bautizados. Claro, pues porque ¿Cierto? no Porque pusieron ellos mismos bautizar. decían, yo creo que el mismo Yeshua los bautizó. ¿No? Pero ellos mismos decían, fíjate, maestro, mire que aquel está bautizando en nombre de, el uno bautiza en nombre tuyo, el otro bautiza en nombre, ¿se acuerda? Ah, sí. Entonces el bautizo para ellos es algo normal. Y créame que si el Señor avalaba bautizarse y si Yeshua se bautizó, ¿cómo no ellos? Los discípulos también. ¿Ya? Pero no lo he encontrado acá. Entonces, bueno, yo estaba reflexionando sobre eso. ¿Sí? El bautismo tiene que ser en aguas vivas, pero por ejemplo, si, no sé, estoy cerca de la costa de un mar y El mar puede funcionar, sí. entonces cuando estaban en el mar, Ahora, en condiciones extremas, ¿cierto? Funcionaba con agua. Simplemente que exista agua, ¿cierto? Pero en la medida, por eso nosotros queremos hacerlo en el río, ¿cierto? Ya este sería el segundo bautizo, el primero lo hizo el rabino, ¿cierto? Segundo bautizo. Entonces, claros hasta ahí, los que se van a bautizar. Amén. ¿Ya? Ojo porque es una acción de conciencia. Ahora, llegar a bautizarse implica tener plena conciencia de poder arrepentirse genuinamente. Eso es claro. Eso es claro. No puede haber inmersión si no hay un arrepentimiento genuino. ¿Correcto? Mateo capítulo 3, versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que confesaban los pecados, hacían acción de arrepentimiento y procedían a lavarse, a bautizarse. Porque el bautismo, lo vemos en 8 días, tiene implicación de purificación, ¿no? También, no solo de testimonio, sino de purificación, pero no me quiero adelantar en 8 días. Entonces tengamos muy en cuenta eso. También Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, y a la verdad os bautizo, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. ¿Quién dice esto? Juan, ¿cierto? Yohanan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Porque todos debemos estar bautizados por el Rúa, ¿sí? Si queremos ser templo del Rúa. Ahora, el bautizo del Espíritu Santo no necesariamente se convierte en glosalía, ¿cierto? O más bien lenguas. No es una prueba. No es una prueba. Entonces, aquí lo importante es que Él bautiza en agua para arrepentimiento, que sería el bautizo que nosotros haríamos en este momento, una confesión genuina, ¿cierto?, delante del Señor, queriendo dejar los caminos viejos y empezar bajo el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, el cumplimiento en la Torah. ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí, señora? Pero o sea que ya el bautismo que uno tuvo anterior no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos no decidimos practicar leyes, ni nos bautizamos bajo el nombre de Yeshua. ¿Cierto? ¿Y el matrimonio tampoco? El matrimonio sí, pero pues tocaría volverse a casar. Yo me casé ya. ¿Por qué? Porque casarse, voy a decir algo feo, casarse en otro sistema, digamos, religioso, no tiene la implicación que lo hagamos bajo la jupa. Y casarme bajo la jupa implica que mi matrimonio va a estar regido por la Torá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos. Además, con el aval de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Debemos pretender también hacer eso. Van a haber matrimonios próximamente. Ya van a haber clases, ya saben que la clase dura como un año. Entonces,
Si se aguanta la clase, se aguanta el matrimonio. Pero para los que no se han casado o para los que están también casados. Puede ser todos, pueden ser todos, sí. Muy bien. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué coloco el versículo? Porque fíjese que Yeshua también hace la proclamación de arrepentimiento. Sí. Señor. Pastor, es que me acordé del versículo acá de Juan 3:4, donde dice, respondiendo Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Sí. Entonces estaba pensando como, no sé, yo de biología sé poco, pero creo que cuando estamos en el vientre de la mamá, estamos como en una bolsita de agua, una placenta, creo que Sí, la placenta. Y como que el significado que yo pienso a veces que mismo Yeshua le da es como, digamos, es en esa agua, como el agua purifica y el agua limpia es volver a nacer. Y cuando veo esto, como que también nos está validando decir de la necesidad del bautismo, de lo que es el agua y el espíritu. Es una enseñanza muy judía. De ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo muy apropiado. Pero el agua ahí es la palabra, ¿no? Porque es la que nos limpia. La palabra. Sí, en ese texto es la palabra. Debemos nacer de la palabra y del Ruah, del Espíritu, que es quien es que convence. Pero muy bonita la enseñanza. Podríamos mirarla, ¿cierto? Más adelante. Muy bien. Ok. Continuemos entonces. ¿Se requiere ser bautizado por alguien? Claro. Eso es claro y evidente. ¿Cómo lo podemos decir? Uno mismo no puede bautizarse. Uno mismo no puede bautizarse. Los apóstoles bautizan a sus discípulos. Mateo capítulo 28, ¿cierto? ¿Qué más vemos ahí? Felipe bautizó al etíope, ¿cierto? Es más, si queremos ir más profundamente, Juan bautizó a Yeshua. Y eso es el punto, ¿cierto?, en el cual debemos detener. Por ejemplo, Si Yeshua fue bautizado por Juan, yo debo ser bautizado por él, ¿cierto? Señora. una amiga me dijo que no, que ella iba allá al río y que ella se sumergía que porque era ella con el oficio. Eso es verdad, sí, eso según ella. Sí. Pero según la palabra, en todos los textos que encontramos de bautizo, siempre hay alguien que bautiza a alguien. ¿Ya? Y podríamos anular todos y solo quedarnos con el hecho de Juan que bautizaba a Yeshua. Señor. No, y el hecho de que dar un testimonio posiblemente sería nulo porque pues, no hay quien compruebe que está haciendo un... Correcto, muy bien, aventajado discípulo. Señora. Que Yeshua también bautizó a No. quien- No lo bautiza. Sí, hay dos pasajes que se contradicen, que se contradicen. Sí. Lea el versículo. Juan 3:22. Después de esto vino Yeshua con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo en Teófilo. ¿Bautizó o no bautizó? Más adelante hay otro versículo que dice, aunque Yeshua nunca bautizó, no bautizaba sino sus discípulos, ¿cierto? Entonces, Porque ahí estaban acompañaba. los discípulos y Ok. ellos eran los que bautizaban. sí, ok. Pero es cierto, dice, y me bautizaba, dice, después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, ¿sí? Entonces más adelante en el versículo, más adelante, no me acuerdo en inglés, 4, bueno, más adelante dice, En el 4:2. 4:2, aunque Yeshua no bautizaba, No bautizaba. sino sus discípulos. Pero ojo porque está entre paréntesis, entre paréntesis. Entonces quedé con una tarea para mirar esto. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Porque dice Jesús, aunque bautiza más discípulos. Tumbó a Jerusalén. Acaba de hacer lo que en 6.000 años nadie ha hecho.
Ah, me cayeron los Claro. Sí, es que esos no, tiene que ser unos más grandes. No, toca hacer otras. Quería probarlos. Ojo porque oye Israel les está cayendo encima. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ojo a lo que voy a decir acá. Oído, que hablo con los que se bautizan. Si quiere, quítelo, Braulio. Si quiere, por favor, retírelo de allá y dóblelo y lo guardamos. Porque toca utilizar otro sistema. Vamos a leer Lucas capítulo 3, pero solo leamos del 1 al 20. ¿Qué hora es? Lucas capítulo 3, del 1 al 20. A ver, van a leer los varones. Lucas capítulo 3, del 1 al 20. Leen todos los varones, empezando por Isaac, luego Víctor, luego Don Luis, y Cristian, y así sucesivamente. Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 20. Sí. El que va leyendo se va parando, puesto en pie. No. A ver, empiece. En el año Parece bien que la pared no se va a caer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Lisanías. tetrarca de Abilia. 2. Lucas 3:11. 3:2. Perdón, 3:2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan y dijo de Zacarías en el desierto. Hijo de Zacarías en el desierto. 3. Don Luis. Y él fue por toda la región antigua Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la separación de los niños. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Y él os enseñó a huir de la ira y de liderar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no conocéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías. 16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
y con muchas otras advertencias aparte de estas, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Muy bien. Entonces, este pasaje es importante porque nos presenta a Juan predicando, ¿cierto? Y desarrollando bautizos. Pero debemos puntualizar en algo importante. El versículo 10 dice, y la gente le preguntaba, diciendo, porque el versículo 9 dice, y también el hacha ya está echada, ¿cierto? Ya hay que tener o detenerse más bien en las cosas que están por venir. Dice, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Fíjense que aquí estos versículos se proponen o son partícipes teniendo la idea de que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles serían los frutos dignos de arrepentimiento? En ese orden de ideas y dando respuesta a las preguntas, venga, el que tenga 2 túnicas, de una. El que tenga de comer, comparta también. Continúa, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Los publicanos cuáles son? ¿Cuáles son los publicanos? Es correcto. Y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces fíjense que son cosas que se presentan como dignas de frutos, o más bien frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que si yo robaba, pues ahora ya no robo. Que si yo era tacaño, pues ya no soy tacaño. ¿Sí? Que si tengo un plato para compartir, lo comparto con toda tranquilidad y no soy mezquino con la comida. Esos son frutos dignos de arrepentimiento que el Señor nos llama y nos exhorta a realizar, ¿cierto? Que si tengo un saco y hay una persona con frío, ¿qué debo hacer? Prestarle por lo menos mi saco, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta esas cosas. ¿Somos generosos con lo que Dios nos ha dado? Amén. Debemos ser. Por ejemplo, es feo colocarse de ejemplos, pero acuérdense los que vivieron la etapa cuando yo tenía cabo. ¿Qué pasaba? Repartía a toda la congregación hasta sus casas. ¿Sí? Por lo menos a la mayoría, ¿cierto? Eso es ser bondadoso. Ahora, yo no digo reparta a toda la congregación, no. Yo digo, habrá personas que van por nuestra ruta. ¿Usted sabe? No sabe, no tiene ni idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está vinculado como cuerpo del Señor. Entonces debemos... Amén. Amén. Ya, esos son frutos dignos de arrepentimiento. No, que las cosas que Dios nos da no son nuestras, son prestadas. Y si yo digo ser mesiánico, si yo digo ser creyente, yo debo dolerme, ¿cierto? Con las personas. Entonces debo tener eso claro. El Señor permitió que yo no tuviera carro. Entonces yo dije, ¿pero por qué me quitó el carro? ¿Sí? Dice eso, no. De pronto el trato no era conmigo. De pronto el trato era con muchos de ustedes. Porque Dios quizás quería ver qué pasaría si no tenían transporte. ¿Seguirían viviendo? Yo he pensado eso. Entonces, bueno, hay que orar para que me devuelva el carrito.
aquí en el 16 dice, para lo que estábamos hablando de que de que Yeshua bautizaba, Sí. dice, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no se vine a tratar a correr su casa. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso Él es el es. que nos Perdón, bautiza. ¿no hace referencia a Hechos? ¿Y eso qué dice? ¿Qué apunta? Ojo que esto también tiene condiciones escatológicas, ¿no? Porque el fuego purifica, ya hemos hablado de eso. Y en Apocalipsis lo miramos también. Ok, pero también tiene relación de hechos, correcto. Y bien, cosas que en las que debemos estar pensando los que ya hemos sido bautizados y los que vamos a ser bautizados. Ojo que esta es enseñanza de inmersión. Esto que dijo Lucas no es otra cosa que aflorar lo que está en los profetas y en la ley. Isaías 58:7, Laura. Levíticos 19:3, Gabriela. Levíticos 19:11, hermana Alba. A ver, en el orden. Dice, no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo curas y que no te escondas de tu hermano. Eso, hablando del ayuno, ¿no? El verdadero ayuno. Ojo, porque a veces queremos ayunar, pero no estamos dados a hacer esas prácticas sencillas. Levíticos 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Eso. No tendrás el salario con nadie en tu casa hasta la mañana. Ok. ¿Qué dice Levítico 19:11? No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis en un malo. Muy bien. Entonces es la propuesta que coloca el Señor allí. No es otra cosa que refrescar a los profetas y la Torá. Es una buena enseñanza que Lucas está colocando allí. Continuemos. ¿Quiénes de aquí podrían bautizarse? Pregunto. Levanten la mano los que se van a bautizar. 1, 2, 3, perdón, os cuento. 1, 2, 3, 4. Ok, sí. Muy bien. Ok. Lina también. Ok, muy bien. Jacqueline también. Muy bien. Muy bien, mi hermana. Felicitaciones, mi hermana. Muy bien. Oído. Si esa pregunta me la hicieran a mí, yo respondería todos. No todos los que, sino todos los futuros, los que no están bautizados. ¿Por qué todos? ¿Cómo así, pastor, que todos? Les voy a demostrar que sí. Oído. ¿Saben del nombre de Jehová? ¿Todos aquí? Sí. Amén. Todos saben el nombre de Jehová. ¿Es verdad? También saben o aprendieron del nombre de Yeshua. ¿Es verdad? Sí. Eso los hace mejor, o no mejor, sino los hace apropiados o aptos, ¿cierto? Para seguirse a sus... ok. Para... ¿qué está diciendo? Ok, eso los hace aptos para ser servidores del Mesías. Pero a ver, ¿han tenido una persona que les enseñe cada Shabbat? Aquí los he visto cada Shabbat. Ok, el rabino también les ha enseñado. Y además de las... otros no me gustan otros. ¿Por qué no me gustan otros? Ya hemos hablado de que otros no me gustan porque al fin de cuentas terminan bautizándose solos y 7 veces inmersos. Eso hacen los otros. Entonces debemos ser coherentes y debemos ser fieles a donde asistimos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿han tenido una persona? Sí, yo he estado aquí. Pudiera estar de viaje, ¿sabían? Irme de vacaciones. Broncearme las barbas. Pero el Señor quiere que esté aquí enseñando de bautismo, de inmersión. Entonces, sí. Saben sobre Shabbat y lo guardan. Por lo menos sabemos de Shabbat. Ahora,
Los que no están muy seguros, hay 14 videos de Shabbat en las plataformas, bien sea en YouTube, bien sea en la página. David ya los vio todos, ¿cierto? Puede dar testimonio de que están ahí todos, ¿cierto? ¿Le sirvieron, David? Amén. Entonces, ahí está. En lugar de ponerse a pajarear, vayan ahí, 14 videos. 14 videos. En español. En español. Eso no quiere decir que sean menos cortos que los del rabino. Entonces, ¿saben de Shabbat? ¿Conocen las convocaciones santas? Claro que conocen las convocaciones santas, ¿cierto? De hecho, ya las estamos practicando. Ahora, miren cuántas cosas les he mencionado. El nombre del Señor, el nombre del Mesías, tienen una persona que les enseñe, saben de Shabbat y lo guardan, conocen las convocaciones santas. ¿Todo eso saben ustedes? Eso los convierte en no neófitos. Ya saben cosas. Saben sobre la obligación de guardar la ley, ¿es verdad? Amén. Ahora, el problema es si la guardan. Pero por lo menos saben de la obligación de guardar la ley. Porque eso es lo que predicamos desde este púlpito, si se quiere. ¿Tienen una relación personal con el Padre? Amén. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Todos vamos a. Amén. Para bautizarnos, sí. Ojo, esto más lo que acabo de decir anteriormente. ¿Ah? Solo tendría cada uno que validar su arrepentimiento genuino y examinar su corazón ante el Padre para tomar la decisión de realizar la inversión. Y esto es lo complicado. Esto es lo complicado. Cuando se trata del corazón y cuando se trata de arrepentimiento genuino, solo lo sabe Dios y usted. Pero entienda una cosa, Dios no quiere payasos, ni personas que figuren. Dios quiere personas íntegras que entreguen sus vidas y sus corazones y que hagan pactos con el Señor y que los demuestren a través de la inmersión, que es el testimonio ante la congregación y el mundo de seguir a Yeshua HaMashiach, guardar sus mandamientos y velar por su Torah. ¿Hay preguntas? Yo se estaba preguntando que ese bautizo cuando está en la iglesia, que se tiene que volver a repetir. Tienes que volverlo a hacer. Tienes que volverlo a hacer. Digo, yo le preguntaba la respuesta. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos, señor? Una pregunta. Pues, bueno, no conozco todavía a fondo el tema, pero pregunto. Si, digamos, esto que acabas de decir es como más de uno hacia tomar la decisión. Sí, esta parte. Exactamente. Pero hay algo que de pronto, digamos, el líder de la congregación, o no sé si en las escrituras esté que diga, no, tú todavía no puedes porque te falta algo como esto, o no te veo como que seguro o algo así. No hay. Porque ¿cómo valido yo tu espiritualidad? A no ser que te encuentre bailando en una taberna y tomando, digo, no olvides. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ahí sí le digo no, de uno. O en un prostíbulo o algo así. O no comiendo la comida coche. Pero no hay algo que determine una prohibición para bautizarse. Es una decisión personal con este contenido de cosas que hemos tenido. Porque se requiere que conozcamos, porque yo voy a decir, yo me bautizo, ¿cierto? Diciéndole sí a Yeshua, pero si no sé de él. Entonces, ¿de qué me voy a bautizar? Ahora, no tengo que esperar hasta comprender todo, porque nunca lo voy a entender. Ni siquiera el rabino lo entiende todo. ¿Sí? Con el perdón del rabino, lo tomo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, simplemente tener esta lista de cosas y tener la función de ser alumno como el etíope. ¿Usted cree que él quedó ya íntegro sabiendo todo? Pero por lo menos las cosas esenciales, básicas, primarias para una vida en santidad, se las participó Felipe y le mostró a Yeshua HaMashiach.
Es como tener una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Y eso solo usted y Dios lo sabe. ¿Sí me hago entender? Es difícil que otros sepan. O sea, yo como pastor que le diga, Víctor, tú no, porque tus gafas no. No, ¿cierto? A no ser que tenga una prueba contundente contra Víctor o contra mi hermana Alba o algo así. Claro que podría ser, pero sería esa condición. El resto es una decisión de ustedes. Personal. Sí, pero debe tener esas condiciones que están y que hemos enseñado. ¿Ya? ¿Es claro? ¿Es claro? Amén. Les lanzo una pregunta. ¿Por qué no bautizarme? ¿Por qué no me bautizo? Bueno, esa es una buena respuesta. Hablo con los que no se han bautizado. Porque no se quisiera dejar muchas cosas. Porque tienen miedo de entregar toda su vida al Señor. Porque no se creen preparados para esta vida, ¿cierto? Pero entiendan una cosa, Dios es un Dios de decisiones. Dios es un Dios de decisiones y de compromisos. No se le olvide lo que está propuesto en el Antiguo Testamento sobre los votos. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y que cuando tú digas lo hago, Dios está mirando que lo vas a hacer y que dijiste que lo vas a hacer. Que en su corazón quiere uno. Es una relación entre nosotros y Dios. Nada que hacer. ¿Claro? Amén. Muy bien. Continuemos entonces. Si realizamos estas 4 paradas, andaremos por un camino que nos permita llegar a rededicar el templo del Señor, que es mi cuerpo. Por lo menos es un punto de partida. Y debemos estar pensando continuamente en mantener limpio nuestro templo o el templo del Señor, que es nuestro cuerpo. ¿Cómo lo contamino? Por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el gusto. Así se contamina. Y tengamos presente las paradas. Reconocer mi necesidad de ser ayudado. Número 2, el encuentro con el Salvador, clave. Y esto también es para los que se van a bautizar. 3, la dedicación de nuestro templo. Y 4, la inversión. ¿Cómo vamos? ¿Claros? Amén. ¿Amén? Entonces, amén. Amén. En 8 días continuamos ya con un poco más de profundidad en cuanto a la enseñanza de la inmersión. Vamos entonces a colocarnos en pie y vamos a orar. Oremos. Señor Padre poderoso celestial, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche ya, porque nos acercas tu Biblia, bendito Dios, tu palabra para refrescar, bendito Dios, los conocimientos en relación a este tema de la inmersión. Yo coloco las vidas, bendito Dios, de las personas que aún no lo han hecho, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, en sus corazones. Para que seas dando claridad, bendito celestial, en toda condición, Señor. Para que les seas dando seguridad, Padre poderoso celestial. También oro, Señor, por aquellas personas que tomaron la decisión, que sea esa decisión fuerte y contundente, bendito Dios. Que no sea a manera de juego, Padre celestial, porque contigo no se juega.
Que seas tú dándoles ese entendimiento profundo, Padre poderoso celestial, sobre el compromiso, bendito Dios, de servirte a ti, de dar testimonio, Señor, ante la congregación y ante las naciones, Padre, de que te servimos, que somos fieles, bendito Dios, a tu santo nombre. Toma, bendito Dios, esta congregación, abrázalo, bendito Dios de la gloria. Tenos bajo tus alas preciosas, bendito Dios de la gloria. Permítenos, bendito Dios, desarrollar más humildad, Dios de la gloria. Permítenos desarrollar más espiritualidad, Rey de la gloria. Permítenos tener conocimiento adecuado, Señor, que sea preciso para no enorgullecernos, bendito celestial, sino para reconocer que cuánto más nos falta aprender de ti. Limpia nuestros corazones con tu rúa, bendito celestial. Cambia esos corazones de piedra, Señor, por corazones de carne, Padre poderoso celestial. Extiende tu mano preciosa sobre nosotros y límpianos, bendito celestial. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabamos y te glorificamos, Dios. Amén. Amén.